Algo cambió el 8 de mayo de 2026, no con un discurso presidencial, no con una rueda de prensa convocada de urgencia, no con una declaración solemne ante las Naciones Unidas. Cambió como suelen cambiar las cosas verdaderamente serias en las grandes burocracias del mundo. En silencio, a través de un sitio web que la mayoría de la gente todavía no sabe que existe, con un acrónimo elegido cuidadosamente para que sonara más a procedimiento administrativo que a revolución. Pursu. Esa es la palabra que la Casa Blanca, el Pentágono, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Energía, la NASA y el FBI eligieron como bandera de la operación más extraordinaria de transparencia institucional sobre un tema tabú en la historia moderna de los Estados Unidos: Presidential Unsealings and Reporting System for UAP Encounters, Sistema Presidencial de Apertura y Reporte de Encuentros con Fenómenos Aéreos No Identificados. Y al otro lado de ese acrónimo, alojado en un portal gubernamental dedicado war.gov/UF, comenzaron a aparecer documentos que durante décadas habían sido tratados como si no existieran. Memos militares, fotografías, vídeos infrarrojos, testimonios de pilotos, reportes de operadores de drones, imágenes de archivo de misiones de la NASA, más de 160 archivos en la primera tanda, con la promesa explícita de que vendrían más, en ciclos regulares de unas pocas semanas, durante años. Esa promesa es importante, porque lo que ocurrió el 8 de mayo no fue un final, fue un comienzo. Pero antes de entender qué contienen exactamente esos archivos, qué dicen y sobre todo qué cuidadosamente no dicen, necesitamos hablar de algo más. Necesitamos hablar de los 70 años que precedieron a ese viernes de mayo. 70 años durante los cuales cualquier persona con credenciales serias que se atreviera a investigar esta materia en términos profesionales se exponía a daños en su carrera que no necesitaban hacerse explícitos para ser comprendidos. 70 años durante los cuales el aparato más poderoso del Estado más influyente del planeta mantuvo una posición oficial de negación sistemática, mientras en paralelo, según ha quedado demostrado, recogía datos, financiaba programas clasificados y archivaba miles de incidentes que sus propios pilotos militares no podían explicar. Y todo eso, esa fortaleza institucional de 70 años, esa muralla cuidadosamente mantenida durante toda la Guerra Fría y la era posguerra fría, ha empezado a agrietarse a un ritmo que cualquiera que conozca cómo funcionan estas burocracias reconoce inmediatamente como anómalo. Algo se está moviendo dentro del gobierno de los Estados Unidos. Lo público lo está. Lo no público probablemente también. Y por primera vez en 70 años hay una manera de leer lo que se está moviendo. Una manera de ver, en el lenguaje cuidadosamente medido de los memos oficiales, lo que el aparato más serio del Estado más poderoso del planeta finalmente está dispuesto a admitir y lo que sigue prefiriendo no decir. Vamos a leerlo juntos. Empecemos por entender la pared que se está agrietando, porque sin entender la pared no se entiende la magnitud de la grieta. En 1947, un piloto civil llamado Kenneth Arnold reportó haber visto 9 objetos brillantes en forma de disco volando a velocidades imposibles sobre el monte Rainier, en el estado de Washington. La descripción que dio a los periodistas, objetos que se movían como platillos rebotando sobre el agua, dio origen al término flying saucer, platillo volante, que se incorporó al lenguaje popular en cuestión de semanas. Ese mismo año, algo cayó cerca de Roswell, Nuevo México. El comunicado inicial del ejército dijo que habían recuperado un disco volador. 24 horas después, el comunicado fue retractado
y reemplazado por la explicación de un globo meteorológico. Esa retractación marcaría el tono institucional para los siguientes 70 años. La Fuerza Aérea estableció en 1947 el Proyecto Seine, que se convirtió en el Proyecto Gruch, que se convirtió en el Proyecto Libro Azul, en operación desde 1952 hasta 1969. Examinaron oficialmente más de 12.000 reportes. Identificaron explicaciones convencionales para la inmensa mayoría: globos, aviones, fenómenos atmosféricos, reflejos, errores de observación. Pero alrededor de 700 casos, según sus propios archivos, quedaron sin explicación incluso después del análisis exhaustivo. El informe final del proyecto Libro Azul, sin embargo, concluyó que ninguno de los casos examinados representaba una amenaza para la seguridad nacional. Ninguno mostraba características más allá de la tecnología humana conocida, y ninguno proporcionaba evidencia de origen extraterrestre. El programa fue cerrado. La cuestión fue declarada resuelta. Y a partir de ese momento, cualquier oficial militar o funcionario civil que tomara el tema en serio en contextos profesionales se exponía a consecuencias. Esa fue la estructura de incentivos durante casi 50 años. Pilotos militares con credenciales impecables aprendieron a no reportar lo que veían. Científicos en universidades evitaron el tema porque trabajar en él hacía imposible obtener financiación para cualquier otra cosa. Periodistas en medios establecidos lo trataron con burla, porque tomarlo en serio significaba ser considerado no serio. Pero los reportes nunca pararon. Pilotos militares siguieron viendo cosas que no podían explicar. Operadores de radar siguieron registrando objetos que no encajaban con ninguna aeronave conocida. Personal asignado a instalaciones nucleares siguió documentando intrusiones de objetos no identificados sobre silos de misiles, sobre bases de bombarderos, sobre reactores. Esos incidentes están documentados en los archivos militares estadounidenses desde los años 40, con casos verificados en bases de Montana, Dakota del Norte, Wyoming y en instalaciones aliadas en el Reino Unido y otros países. Toda esa información existía. Toda esa información estaba archivada. Toda esa información era sistemáticamente negada en público, mientras era sistemáticamente recolectada en privado. Esa estructura comenzó a fracturarse en diciembre de 2017. Recuerda esta fecha. Diciembre de 2017. Porque es el momento en que la pared empezó a caer. El New York Times publicó un reportaje, escrito por los periodistas Helen Cooper, Ralph Blumenthal y Leslie Kean, que reveló la existencia de un programa secreto del Pentágono llamado AATIP, el Advanced Aerospace Threat Identification Program. El programa había estado operando desde 2007, financiado con $22 millones de presupuestos clasificados, con el propósito específico de investigar avistamientos militares de objetos cuyo comportamiento no podía explicarse mediante tecnología conocida. El reportaje incluía vídeos desclasificados grabados por pilotos de la Marina de los Estados Unidos. Los vídeos mostraban objetos detectados por cámaras infrarrojas a bordo de aviones de combate F-18 Super Hornet. Los objetos se movían de maneras que ningún piloto entrenado había visto antes. Cambios de dirección abruptos, velocidades que parecían exceder las capacidades conocidas. Y, en uno de los casos, la captura simultánea por radar, infrarrojos y observación visual de los pilotos. Ese caso, ocurrido en 2004 frente a la costa de San Diego, ha pasado a ser conocido
como el incidente del tic-tac, por la forma del objeto, descrita por los pilotos como similar a la pastilla blanca de menta. El objeto fue observado por 2 aviones simultáneamente. Fue rastreado por el radar del crucero USS Princeton durante varios días antes y después del encuentro, y desapareció del rango de detección, según el registro, a velocidades que un analista calificó como incompatibles con cualquier plataforma humana operativa conocida. Los pilotos involucrados, el comandante David Fravor y la teniente coronel Alex Dietrich, son figuras con credenciales que las Cortes Federales aceptan como expertas en identificación de objetos en vuelo. Han testificado bajo juramento. Han sido entrevistados por innumerables medios. Su credibilidad no ha sido seriamente cuestionada por ningún oficial que tenga acceso a los datos completos del incidente. Después de la publicación del New York Times, la pared comenzó a desplomarse en cascada. En 2019, la Marina de los Estados Unidos publicó nuevas directrices que reconocían formalmente la existencia de objetos no identificados en su espacio aéreo y establecían protocolos oficiales para que los pilotos los reportaran sin temor a represalias profesionales. Es decir, durante 70 años, los pilotos habían tenido miedo de reportar lo que veían. Y la Marina, en 2019, reconoció oficialmente que esa cultura del miedo había existido y que iba a cambiarla. Junio de 2021, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó un informe preliminar sobre fenómenos aéreos no identificados, usando ya la terminología nueva que el Pentágono había adoptado para reemplazar la palabra ovni por sus connotaciones culturales. UAP, Unidentified Aerial Phenomena, fenómenos aéreos no identificados. El informe analizaba 144 casos militares ocurridos entre 2004 y 2021. De esos 144 casos, solo uno podía explicarse con confianza. Era un globo desinflado. Los otros 143 permanecían sin explicación. El informe no decía que los UAPs fueran extraterrestres. El informe decía algo más cuidadoso y, en términos del lenguaje institucional, posiblemente más significativo, que existían objetos en el espacio aéreo de los Estados Unidos cuyo comportamiento la inteligencia estadounidense no podía atribuir a ninguna tecnología humana conocida, ni propia ni de potencias rivales. En 2022, el Congreso de los Estados Unidos celebró las primeras audiencias públicas sobre el tema desde los años 60. Más de 50 años de silencio institucional rotos en una sola tarde. Oficiales del Pentágono testificaron bajo juramento que los UAPs eran reales, que representaban un problema de seguridad nacional y que el gobierno estaba estableciendo una nueva oficina formal para investigarlos. Esa oficina, creada por mandato del Congreso, se llama AARO, la All Domain Anomaly Resolution Office, Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios. Su mandato es investigar incidentes anómalos observados en el aire, en el mar, en el espacio y en otros dominios. Esa última frase es importante, porque la AARO no solo investiga UAPs en el aire, investiga también incidentes submarinos, espaciales y de naturaleza no especificada en otros entornos. El cambio de terminología de UAP, fenómeno aéreo, a UAP, en sentido amplio, fenómeno anómalo, refleja exactamente lo que el equipo Tic-Tac documentó. Los objetos no se limitan al aire. En 2023, el exoficial de inteligencia David Grush testificó ante el Congreso. Su testimonio fue uno de los momentos más extraordinarios en la historia de las audiencias congresionales modernas. Grush
tenía cargos serios. Era oficial de carrera de inteligencia, con autorizaciones de seguridad de alto nivel. Había trabajado en la Agencia Nacional de Reconocimiento. Había servido en el Pentágono, en posiciones relacionadas con la coordinación interagencial sobre temas UAP. Tenía la credibilidad institucional que normalmente blinda a una persona contra acusaciones de excentricidad. Y lo que dijo bajo juramento ante miembros del Congreso con acceso a información clasificada fue lo siguiente: que el gobierno de los Estados Unidos estaba en posesión de naves recuperadas de origen no humano, que existían programas clasificados de ingeniería inversa operados con financiación oculta durante décadas, que él, personalmente, había hablado con oficiales que habían visto y manejado esos materiales. El testimonio fue extraordinario, pero lo que lo hacía aún más extraordinario era que no fue rechazado. El Pentágono no convocó conferencias de prensa para desacreditarlo. La AARO no emitió comunicados llamándolo desinformación. El Departamento de Justicia no abrió investigaciones por declaraciones falsas bajo juramento, lo cual es delito federal. Lo que ocurrió, en cambio, fue una respuesta cuidadosa, calculada, técnica. La AARO produjo un informe en 2024 que decía que, hasta donde su investigación había podido determinar, no había encontrado evidencia de que el gobierno hubiera confirmado tecnología no humana ni vida extraterrestre. Pero la AARO también reconoció que los testigos a los que se había referido Grush existían, que sus testimonios estaban documentados y que las investigaciones internas continuaban. Esa es una manera muy específica de no desmentir una afirmación. Y dentro del aparato de inteligencia, ese tipo de no desmentido es informativo. Mientras tanto, los reportes continuaban acumulándose. El otoño de 2025 trajo una audiencia ante el Subcomité de Seguridad Nacional del Congreso, en la que un oficial superior de la Marina testificó bajo juramento sobre un incidente ocurrido en 2023 frente a la costa de California. Según el testimonio, el oficial vio emerger del océano un objeto luminoso de forma similar a una pastilla tic-tac. El objeto se unió con otros 3 similares que ya estaban suspendidos en el aire sobre la superficie del mar. Los 4 objetos, según el testimonio, se alejaron a velocidades imposibles, desapareciendo del rango visual en una fracción de segundo. El testimonio fue público, fue grabado, está en los archivos del Congreso y no ha sido refutado por ninguna investigación oficial. En febrero de 2026 ocurrió algo que pocos analistas predijeron. El 19 de febrero, el presidente Donald Trump publicó en Truth Social un mensaje dirigiendo al secretario de Guerra y a las agencias relevantes a iniciar el proceso de identificar y publicar archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados. La directiva era ambigua en sus plazos, pero específica en su contenido. La Casa Blanca quería el material desclasificado y disponible para el público. Durante los 3 meses siguientes, las agencias trabajaron en la preparación de los archivos. El director del FBI, Kash Patel, confirmó públicamente que su agencia había entregado documentos solicitados a la Casa Blanca. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, describió un programa multiagencial de desclasificación. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que el objetivo era proporcionar máxima transparencia. Y entonces llegó el 8 de mayo. El portal war.gov/uf se hizo público. Más de 160 archivos quedaron accesibles instantáneamente
para cualquier persona con conexión a Internet, sin necesidad de autorización de seguridad, sin necesidad de solicitudes formales bajo la Ley de Libertad de Información. Disponibles, públicos, catalogados por agencia, por fecha, por tipo. ¿Qué contienen? Algunos son históricos. Hay un archivo del FBI con cientos de páginas describiendo testimonios y reportes públicos sobre ovnis entre 1947 y 1968, material que había sido previamente liberado, pero con redacciones más extensas. La nueva versión tiene menos información oculta. Hay imágenes de la misión Apolo 17, fechada en 1972. La descripción oficial dice: imágenes de archivo de la misión Apolo 17 a la Luna. La caja amarilla contiene un área ampliada de la fotografía original en la que 3 luces son visibles sobre el terreno lunar. Los astronautas teorizaron que las luces podrían provenir de fragmentos de hielo. Hay reportes operacionales desde 2020 hasta el presente. Misiones de la Fuerza Aérea identificando UAPs, potenciales con pocos detalles sobre qué eran los objetos, o cuándo y dónde fueron identificados. Hay incidentes específicos recientes. Un memo militar interno describiendo un posible UAP pequeño sobre Irak en 2022. Reportes de múltiples destellos o luces de origen desconocido, observados sobre Siria en 2024. Personal estadounidense estacionado allí como parte de operaciones contra ISIS. Reportes de tropas en los Emiratos Árabes Unidos y en Grecia. Un incidente sobre el espacio aéreo africano en 2025. Hay una imagen catalogada como FBI Foto B2, descrita como imagen infrarroja fija, modo negro caliente, capturada de un objeto no identificado sobre el oeste de los Estados Unidos en diciembre de 2025. Hay un reporte del Comando Norte estadounidense, consistente en 21 segundos de vídeo, de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense en 2024. Hay un reporte de septiembre de 2023 de una entrevista del FBI vía FaceTime con un operador de drones que, junto con sus colegas, vio una luz brillante sobre el horizonte en un sitio de pruebas estadounidense. La identidad del testigo y la ubicación del sitio están redactadas. Hay incidentes específicos de la Guerra Fría, reportes de discos rotativos misteriosos, avistamientos contemporáneos de objetos elípticos metálicos flotando en el aire. Hay una transcripción de comunicaciones de la NASA durante una misión Apolo en la que el astronauta Frank Borman describe lo que él llama un bogey, término militar para un objeto no identificado. La conversación queda registrada. Houston pide aclaración. Borman responde: parecen cientos de pequeñas partículas pasando por la izquierda a unas 3 o 4 millas. Toda esta información ahora está públicamente disponible para que cualquiera la lea, para que cualquiera la analice, para que cualquiera saque sus propias conclusiones. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque lo que esa información dice depende crucialmente de cómo se lee. El Pentágono fue explícito en su comunicado oficial sobre la publicación. Dijo que los materiales archivados aquí son casos no resueltos, lo que significa que el gobierno no puede. Y la frase queda interrumpida en algunos comunicados, pero el contexto es claro: emitir conclusiones definitivas sobre lo que realmente ocurrió. Hay un descargo cuidadosamente redactado que acompaña a muchos de los documentos. El lenguaje descriptivo y estimativo en estos memos militares refleja la interpretación subjetiva de la persona que escribió el reporte, y por lo tanto no debe interpretarse
como una indicación concluyente de lo que realmente sucedió. Esa frase no debe interpretarse como una indicación concluyente. Es el núcleo del lenguaje que el Pentágono está usando. No están negando los reportes, no están desacreditando a los testigos, pero tampoco están confirmando que los objetos descritos sean lo que algunos lectores podrían concluir que son. Hay más. El comunicado oficial del Pentágono, firmado el 8 de mayo, incluye una afirmación que vale la pena leer literalmente. Los documentos no sugieren ningún encubrimiento gubernamental de gran alcance sobre encuentros extraterrestres. Los archivos no muestran indicios de que el gobierno de los Estados Unidos haya tenido interacción con seres de otros planetas o que tenga razón para creer que tales seres hayan visitado la Tierra. Esa es la posición oficial, explícita, firmada, pública. Pero esa misma posición oficial admite, en el mismo conjunto de documentos, que cientos de casos siguen sin resolver, que las explicaciones convencionales no han podido cerrarse, que los testimonios de oficiales militares con credenciales serias describen objetos con comportamientos que no se pueden replicar con la tecnología conocida. Lee esa tensión otra vez. El gobierno dice, no hay evidencia de tecnología no humana. El mismo gobierno dice, cientos de casos siguen siendo inexplicables. Las dos afirmaciones, técnicamente, no se contradicen. Que algo sea inexplicable hoy no significa que requiera una explicación no humana. Podría requerir mejores datos. Podría requerir tecnología de detección que aún no existe. Podría requerir descubrimientos en física atmosférica que todavía no se han hecho. Pero esa zona gris, esa región del lenguaje institucional, donde la negación y la admisión coexisten en perfecto equilibrio, es exactamente donde vive este tema desde hace 70 años. Y lo que el 8 de mayo cambió no fue la posición oficial sobre origen extraterrestre. Lo que cambió fue el peso público de la zona gris. Antes del 8 de mayo, los casos sin resolver vivían en archivos cerrados, en testimonios de denunciantes que pocos creían, en filtraciones cuyo grado de autenticidad era difícil de verificar. Después del 8 de mayo, los casos sin resolver viven en un portal gubernamental al que cualquiera puede acceder, con la firma de las agencias más serias del gobierno estadounidense, con la disclaimer oficial de que el material es real, aunque las interpretaciones individuales puedan variar. Eso es un cambio fundamental. Hay un nombre técnico para lo que está ocurriendo. Algunos analistas lo llaman transparencia controlada. Otros lo llaman divulgación dosificada. La idea central es que las grandes burocracias, cuando ya no pueden mantener una posición de negación absoluta sobre un tema, prefieren reemplazarla por una posición de transparencia parcial que les permita controlar la narrativa. La transparencia parcial tiene varias ventajas para una institución. Reduce la presión política. Disminuye el atractivo de los denunciantes futuros. Permite enmarcar la conversación pública dentro de los términos que la institución prefiere. Y, fundamentalmente, agota la energía del debate. Una vez que la gente piensa que ya se ha publicado todo, deja de exigir más. Pero la transparencia parcial también tiene un costo. Una vez que se admite que existían casos sin resolver, una vez que se publican algunos archivos, la pregunta natural se vuelve: ¿qué hay en los archivos que todavía no se han publicado? Y esa pregunta, una vez planteada en el espacio público, no se puede desactivar fácilmente. La representante Ana Paulina Luna, copresidenta del Grupo de Trabajo del Congreso sobre UAPs, ya está haciendo esa pregunta. En marzo de 2026,
escribió una carta formal al secretario de Defensa, Pete Hegseth, exigiendo la publicación de 46 vídeos UAP específicos identificados por denunciantes, etiquetados con nombres como UAP esférico en nubes. El plazo que dio Luna pasó sin que los vídeos fueran publicados. El 8 de mayo, después de la publicación del primer tranche, Luna escribió en redes sociales que los vídeos serían incluidos en una publicación posterior del Pentágono. Eso significa que hay más material. Material identificado específicamente. Material que existe, que ha sido catalogado y cuya publicación está siendo gestionada en el tiempo, según criterios que aún no son completamente públicos. ¿Por qué algunos archivos se publican en mayo y otros en publicaciones futuras? Esa decisión la toma alguien. Esa decisión tiene criterios. Esos criterios no están completamente abiertos al escrutinio público. Hay una observación que el exdirector de la AARO, Sean Kirkpatrick, hizo después del anuncio inicial de Trump en febrero. Kirkpatrick, físico y oficial de inteligencia de carrera, que dirigió la oficina hasta 2023, dijo que las promesas de Trump eran un objeto brillante para distraer la atención del público. Dijo que él había visto los registros del gobierno y que no creía que hubiera revelaciones explosivas por descubrir. Esa es una observación interesante. Viene de alguien que tenía acceso completo. Viene de alguien que no tiene incentivos políticos para defender la posición de la administración actual. Y viene formulada como advertencia: no espere demasiado. Si Kirkpatrick tiene razón, lo que se publicó el 8 de mayo es esencialmente lo que hay. Casos sin resolver, sí. Reportes inquietantes, sí. Pero ninguna evidencia concluyente de tecnología no humana. Si Kirkpatrick está equivocado, o si la información que él vio era ya un nivel filtrado de lo que existe, entonces la historia sigue abierta. Y hay un detalle que merece atención específica. El Pentágono, en su anuncio oficial del 8 de mayo, dijo algo que merece ser leído con cuidado. Dijo que las administraciones anteriores buscaron desacreditar o disuadir al pueblo estadounidense, mientras que el presidente Trump se enfoca en proporcionar máxima transparencia. Lee esa frase otra vez. El Pentágono, en su comunicado oficial firmado el 8 de mayo de 2026, está admitiendo que durante décadas las administraciones anteriores buscaron desacreditar al pueblo estadounidense sobre el tema UAP. No están diciendo que las administraciones anteriores no tenían información. No están diciendo que las administraciones anteriores creían sinceramente que no había nada. Están diciendo que las administraciones anteriores buscaron desacreditar al público. Esa es una admisión institucional sin precedentes en 70 años de historia de este tema. Y vino en el comunicado oficial de la misma agencia, que durante esos 70 años fue la responsable principal de esa desacreditación. Hay algo casi quirúrgico en la formulación. El Pentágono no dice «fuimos engañados», no dice «no sabíamos». Dice algo más preciso. Las administraciones anteriores buscaron desacreditar. Acción deliberada, política consciente, estrategia de manejo público. Esa frase sola justifica todo el ejercicio de la divulgación y al mismo tiempo, una vez emitida, no puede ser retirada. Vamos ahora a la pregunta que probablemente está en tu cabeza desde el principio del vídeo. ¿Qué hay realmente al final de esto? Si te tomas en serio toda la cadena de eventos, desde el reportaje del New York Times en 2017 hasta el portal Pursu el 8 de mayo de 2026, pasando por las audiencias del Congreso, el testimonio de Grush, la creación de la AARO,
los informes anuales que documentan cientos de casos inexplicables, el testimonio público de pilotos militares con credenciales serias, la admisión del Pentágono de que sus predecesoras buscaban desacreditar al público, ¿qué historia coherente emerge? Hay 3 posibilidades principales. Vamos a tomarlas en serio cada una. La primera posibilidad es que todo este fenómeno tenga explicaciones convencionales que todavía no hemos descubierto. Fenómenos atmosféricos raros, errores acumulativos de instrumentos, tecnologías clasificadas de programas propios que no se reconocen entre agencias, drones de potencia rivales con capacidades que subestimamos, ilusiones ópticas en pilotos cansados, sesgos de confirmación amplificados por la cultura. Esta es la posición del establishment científico mayoritario y es la posición que la propia AARO ha defendido oficialmente en sus informes hasta ahora. La segunda posibilidad es que algunos de los casos representen tecnologías humanas avanzadas operadas por estados rivales en contextos de espionaje y disuasión. Esta posibilidad es la que más preocupa al Pentágono desde el punto de vista operativo. Si China o Rusia tienen drones con capacidades de propulsión que nosotros no tenemos, eso es un problema de seguridad nacional de primer orden. Y eso explicaría parte de la cuidadosa evasión institucional sobre detalles técnicos específicos. Revelar lo que sabemos sobre las capacidades de los objetos también revelaría lo que sabemos sobre las capacidades de nuestros sensores. La tercera posibilidad es la que el Pentágono explícitamente rechaza, pero cuya ausencia en las publicaciones es notable: que algunos de estos objetos no sean de origen humano. Es la posibilidad que David Grush afirmó bajo juramento. Es la posibilidad que el comportamiento de los objetos, en algunos casos, parece sugerir. Es la posibilidad que está implícita en la cuidadosa manera en que el lenguaje oficial agota las alternativas convencionales sin cerrar la conclusión final. El Pentágono dice: no hay evidencia. El Pentágono no dice: hemos demostrado que no es así. Esa diferencia en el lenguaje técnico de la inteligencia es enorme. Hay una observación final que merece atención y tiene que ver con el ritmo de los acontecimientos. Durante 70 años, el tema UAP fue mantenido al margen del discurso público serio mediante una estructura coordinada de incentivos profesionales, culturales y mediáticos. En los últimos 9 años, esa estructura ha colapsado en cascada. Cada año, desde 2017, ha traído reconocimientos institucionales que el año anterior habrían sido considerados imposibles. 2017, el New York Times revela AATIP. 2019, la Marina formaliza protocolos para reportes UAP. 2020, el Pentágono confirma la autenticidad de los videos de pilotos. 2021, el ODNI publica el primer informe oficial moderno. 2022, el Congreso celebra audiencias públicas por primera vez en 50 años. 2022, el Congreso crea la AARO. 2023, Grush testifica bajo juramento sobre programas clasificados de ingeniería inversa. 2024, la AARO publica su primer informe anual con cientos de incidentes documentados. 2025, testimonio público sobre objetos emergiendo del océano frente a California. 2026, el sistema Pursuit abre los archivos al público. Esa es una pendiente en una dirección. Y la pendiente se está acelerando, no desacelerando. Lo que ocurrió el 8 de mayo no es el final de la pendiente, es un punto sobre ella. La siguiente publicación llegará en pocas semanas, con la cuarentena Documentos de Luna probablemente entre ellos. La siguiente después de esa
en pocas semanas más. Y así sucesivamente, durante años, según el calendario que la propia Administración ha establecido. En algún momento de ese calendario, una de las publicaciones futuras va a contener algo. Quizás un caso específico que no encaje en ninguna explicación convencional. Quizás un testimonio que no pueda ser fácilmente integrado en las narrativas existentes. Quizás un documento cuya implicación rompa el equilibrio de la transparencia controlada en una dirección u otra. O quizás Kirkpatrick tiene razón. Quizás todo lo que hay es lo que hay. Casos extraños sin explicación, pero sin las revelaciones explosivas que algunos esperan. Datos para los estudios académicos del futuro, pero no para los titulares dramáticos del presente. Lo que sí sabemos, con certeza, es lo siguiente. El 8 de mayo de 2026, por primera vez en 70 años, la posición pública oficial de las instituciones más poderosas del gobierno de los Estados Unidos sobre el tema UAP cambió de «no hay nada que ver» a «hay cientos de casos sin resolver y aquí están los archivos». Eso, solo eso, es histórico. Y eso, solo eso, implica que estamos en un momento en el que la línea que separaba el discurso público respetable de la marginalia cultural sobre este tema ha sido formalmente cruzada por el aparato más serio del Estado más influyente del planeta. No sabemos hacia dónde va. No sabemos qué viene después. No sabemos si las próximas publicaciones contendrán algo que cambie el panorama o solo más documentación de casos que permanecerán sin resolver indefinidamente. Lo que sabemos es que el silencio institucional, el silencio que durante 70 años hizo imposible que la conversación seria sobre este tema ocurriera en los espacios serios del discurso público, ha sido roto formalmente. Y al otro lado de ese silencio roto hay archivos, hay testimonios, hay imágenes, hay datos. Y hay también la admisión, el lenguaje cuidadoso pero inequívoco, de que durante décadas el aparato estatal trabajó activamente para desacreditar al público sobre un tema que ese mismo aparato consideraba lo suficientemente serio como para mantener programas clasificados de investigación. Esa admisión, sola, justifica un examen completo de lo que ocurrió durante esos 70 años. Y ese examen apenas está empezando. Las próximas semanas traerán la segunda tanda de archivos. Las próximas audiencias del Congreso traerán testimonios adicionales. Los próximos informes anuales de la AARO traerán nuevos casos documentados. La pendiente continúa. Lo único que podemos hacer, mientras tanto, es leer cuidadosamente lo que se ha hecho público, comparar los datos, verificar las fuentes, distinguir entre lo que dicen los archivos y lo que dicen los comentaristas sobre los archivos, y mantener la capacidad, que es una capacidad rara, de sostener simultáneamente dos pensamientos: la posibilidad de que la explicación final sea más mundana de lo que algunos esperan, y la posibilidad de que sea más extraordinaria de lo que la mayoría se atreve a considerar. El portal war.gov/uf os sigue ahí. Los archivos siguen disponibles. Cualquiera puede entrar y leerlos. La invitación es real. Por primera vez en 70 años, la invitación es real. Y lo que cada uno encuentre allí, qué patrones identifique, qué conclusiones extraiga, qué preguntas se haga después, eso ahora depende de cada uno. El silencio se ha roto. Lo que viene a continuación depende de quien esté escuchando. En las próximas semanas y meses, los archivos seguirán acumulándose. Los testimonios seguirán llegando. Las preguntas, las que ahora la gente puede hacer sin temor a ser ridiculizada profesionalmente, las que durante 70 años quedaron sin formular,
Esas preguntas finalmente se están haciendo en los lugares donde importan. Algunas tendrán respuestas, otras no. Pero la diferencia fundamental con los 70 años anteriores es que ahora, por primera vez, las preguntas se están haciendo abiertamente. Hay un aspecto que merece atención específica, porque casi nadie lo está mencionando en la cobertura mediática del 8 de mayo. Estados Unidos no es el único país que está atravesando este proceso. Lo es de manera más visible, en parte porque su aparato militar es el más grande del mundo y su prensa cubre estos temas con la mayor intensidad. Pero hay paralelos en otros lugares. Francia ha mantenido desde 1977 una unidad oficial dentro de su agencia espacial, el CENES, dedicada al estudio de fenómenos aeroespaciales no identificados. Se llamaba originalmente GEPAN, luego SEPRA y ahora GEIPAN. Sus archivos son consultables, parcialmente, por el público desde hace décadas. Francia, en otras palabras, ha estado oficialmente investigando esto, sin pretender que el tema no existe desde los años 70. Chile creó en 1997 el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Brasil tiene archivos militares desclasificados sobre incidentes ocurridos sobre todo en los años 70. El Reino Unido mantuvo durante décadas un escritorio de ovnis dentro del Ministerio de Defensa. Cuando cerró ese escritorio en 2009, liberó miles de páginas de archivos al Archivo Nacional Británico. Documentos que estuvieron clasificados durante medio siglo y que ahora cualquiera puede leer en línea. Mientras Estados Unidos mantenía durante 70 años la posición pública de negación, otros países occidentales estaban llevando registros, manteniendo unidades dedicadas y eventualmente desclasificando los archivos. La excepcionalidad estadounidense en este tema no es la existencia de los archivos, es la dramaticidad de la negación oficial mientras los archivos se acumulaban. Eso pone el 8 de mayo en un contexto interesante. Estados Unidos no está iniciando un proceso nuevo. Está alcanzando, con un retraso significativo, una posición de transparencia parcial que otros países occidentales han mantenido durante años o décadas. Lo que es nuevo es que el aparato más poderoso e influyente del planeta finalmente está adoptando una posición que sus aliados han adoptado antes. Y eso, por la magnitud política y cultural de Estados Unidos, cambia el peso de toda la conversación global sobre el tema. Hasta el 8 de mayo, era posible que un periodista o un científico en cualquier país argumentara que el silencio del Pentágono era evidencia de que no había nada que decir. Después del 8 de mayo, esa argumentación se vuelve insostenible. El Pentágono ha hablado. Y lo que ha dicho, mientras niega explícitamente la confirmación de tecnología no humana, admite explícitamente la existencia de cientos de casos sin resolver y la práctica institucional de desacreditar al público durante décadas. Eso reorienta la conversación global. Hay un detalle sobre la cronología de los eventos recientes que merece destacarse. La directiva original de Trump del 19 de febrero de 2026 ocurrió pocas semanas después de que el expresidente Barack Obama afirmara en un podcast que los alienígenas son reales. Obama después matizó sus declaraciones, aclarando que se refería a que las probabilidades son buenas de que haya vida allá afuera, y que él no había visto evidencia de vida alienígena durante su presidencia. Pero la matización llegó después de que las declaraciones originales se volvieran virales. Ese patrón, declaración seguida de matización, es característico de la manera en que los exoficiales
con alto nivel de acceso navegan este tema cuando ya no están en el cargo. Dicen algo, la declaración circula y luego corrigen, no para negar lo que dijeron, sino para ajustar la precisión técnica de cómo lo dijeron. La señal, sin embargo, ya fue enviada. Han habido muchas señales de ese tipo en los últimos años. El astronauta Edgar Mitchell, antes de su muerte en 2016, afirmó múltiples veces que el contacto con vida no humana había ocurrido. El astronauta Brian O'Leary hizo afirmaciones similares antes de su muerte en 2011. El general Nathan Twining, jefe del Comando de Materiel Aéreo en 1947, escribió un memorándum interno ese mismo año diciendo que los discos voladores reportados eran reales y no eran ficción de visionarios. El memorándum se desclasificó décadas después. Cada uno de esos testimonios, por separado, podría desestimarse. Tomados en conjunto, conforman un patrón que el aparato estatal estadounidense ha decidido finalmente reconocer públicamente, aunque sea con matices. Lo que está claro, y esto vale la pena enfatizar, es que la historia de los últimos 9 años no es la historia de las revelaciones, es la historia del fin de una estrategia de manejo público. La información siempre existió, los archivos siempre estuvieron ahí. Lo que cambió es la voluntad institucional de hacerlos accesibles. Y esa voluntad, ahora que ha aparecido públicamente, es muy difícil de retirar. Pero la diferencia fundamental con los 70 años anteriores es que ahora, por primera vez, las preguntas se están haciendo abiertamente. Y eso, en una historia donde el silencio fue la herramienta principal de control durante 3 generaciones, es probablemente el cambio más importante de todos. El siguiente capítulo está siendo escrito ahora mismo, en los archivos que las agencias están preparando para las próximas publicaciones. Y cuando esos archivos lleguen, los analizaremos juntos. Pero por ahora, lo que tenemos es esto: una grieta en la pared de 70 años, una invitación pública a leer los archivos, y la admisión oficial de que durante décadas las instituciones encargadas de informar al público sobre este tema buscaron activamente desinformarlo. No es la confirmación dramática que algunos esperaban. No es la explicación tranquilizadora que otros prefieren. Es algo más interesante que cualquiera de las dos. Es el comienzo de la conversación que 70 años de silencio institucional hicieron imposible. Y, una vez comenzada, esa conversación es muy difícil de cerrar.